Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en harina con un tema que, bueno, suena un poco técnico, pero es súper importante en ciencias de la conducta, los famosos supuestos de las pruebas estadísticas. ¿Qué son exactamente y, sobre todo, por qué nos deberían importar tanto? Pues muy buena pregunta para empezar. A ver, los supuestos son eh, como las condiciones que nuestros datos tienen que cumplir para que podamos usar con confianza las pruebas estadísticas más potentes, las que llamamos paramétricas. Piensa en la TED-Student, el ANOVA o la correlación de Pearson, Ah, las clásicas. esas mismas. Si los datos no cumplen esas condiciones, esas reglas del juego, pues es como intentar clavar un tornillo con un martillo. La herramienta no es la adecuada. Y el resultado puede ser un desastre, ¿no? Exacto. Las conclusiones a las que lleguemos podrían ser, bueno, directamente erróneas. Imagínate que concluyes que una nueva terapia funciona genial, pero en realidad el efecto que ves es porque tus datos no cumplían la normalidad, por ejemplo. Te cargas la validez. Entendido. O sea que no es una cuestión puramente académica. Nos jugamos el rigor de la investigación. Hoy, si te parece, nos centramos en desgranar dos de los más importantes, la normalidad y la homogeneidad de varianzas. Pero antes, un repaso rápido. ¿Cuántos supuestos básicos hay? Son cuatro. Sí, los cuatro pilares, digamos. Primero, la normalidad. Que los datos, o más bien los errores del modelo, sigan una distribución normal. Segundo, la homogeneidad de varianzas, que la dispersión sea similar entre grupos o estable en estudios de correlación. Vale. Tercero, la escala de medida. Necesitamos que nuestras variables sean como mínimo de intervalo, o sea, continuas. Y cuarto, la independencia de las observaciones, que un dato no esté relacionado indebidamente con otro según el diseño del estudio. Y, corrígeme si me equivoco, pero los dos últimos, la escala de medida y la independencia, son más bien cosas del diseño, ¿no? Algo que piensas antes de recoger datos. Totalmente. Esos dependen de cómo planteas tu investigación desde el principio. Hay que tenerlos en cuenta al diseñar. En cambio, la normalidad y la homogeneidad, esas las tienes que comprobar después, una vez tienes los datos delante. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por la normalidad. ¿Qué buscamos exactamente? Pues, a ver, estrictamente hablando, lo que necesita ser normal es la distribución muestral del estadístico que calculas, por ejemplo, la media. Pero claro, esa distribución es teórica, no la observamos directamente. Ah, claro. Así que lo que hacemos es mirar la distribución de nuestros datos, de la variable que hemos medido, o a veces de los residuos de un modelo como en regresión. Y confiamos un poco en el teorema del límite central. El famoso TLC, que nos dice que si la muestra es suficientemente grande, la distribución de la media tiende a ser normal, aunque los datos originales no lo sean perfectamente, ¿verdad? Eso es. Y ese suficientemente grande se suele traducir, como regla práctica, en más de 30 casos por grupo o en total, dependiendo del análisis. Una regla útil, sí. Nos da cierta tranquilidad, desde luego, pero aún así, siempre es bueno comprobarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues yo diría que hay tres enfoques complementarios. A ver, cuéntame. Primero, la inspección visual. Es fundamental. Mirar un histograma. Tiene esa forma de campana de Gauss más o menos simétrica. Y mirar un gráfico QQ. Los puntitos se ajustan a la línea diagonal. Sí, sí, buena señal. Por ejemplo, si comparamos tiempos de reacción en dos ensayos, puede que el ensayo 1 a ojo parezca bastante normal y el ensayo 2, pues no tanto, más asimétrico. ¿Vale? Mirar los gráficos. Y si queremos algo más objetivo, números. Los estadísticos descriptivos que miden la forma, principalmente la asimetría, que nos dice si la campana está ladeada a un lado, y la curtosis, que nos dice si es muy picuda o muy achatada. Valores cercanos a cero son buenos, ¿no? Exacto. Cerca de cero indican normalidad. En el ejemplo de antes, el ensayo 1 podría tener una asimetría de 0,046 y una curtosis de menos 0,242, muy cerquita de cero. Pero el ensayo 2 a lo mejor tiene 0,526 de asimetría y menos 0,585 de curtosis. Ya se alejan más. ¿Y cómo sabemos si esa desviación es demasiado? Buena pregunta. Podemos convertir esos valores en puntuaciones Z, dividiéndolos por su error estándar.
Y si esas zetas superan ciertos umbrales críticos, que dependen del tamaño muestral y el nivel de confianza, típicamente 1.96, 2.58 o 3.29 para alfa, 0.05, 0.01 o 0.001, pues es una señal de alarma. En el ejemplo, la zeta de asimetría del ensayo 2 podría ser 4.49, que es mayor que 3.29, indicando una simetría significativa, o sea, no normalidad. Entendido. Visual, descriptivos. ¿Falta algo? Sí. El tercer frente. Los tests estadísticos específicos. Los más conocidos son el de Kolmogorov-Smirnov, sobre todo con la corrección de Lilliefors para muestras más grandes, y el de Shapiro-Wilk, que suele ser más potente con muestras pequeñas. Y estos tests nos dan un p-valor, ¿no? Correcto. La hipótesis nula, H0 de estos tests, es que los datos sí provienen de una distribución normal. Si el p-valor es menor que nuestro alfa, normalmente 0.05, rechazamos esa H0 y concluimos que los datos no son normales. Pero aquí hay una pega, ¿verdad? Con muestras muy grandes. Ojo con eso. Sí. Con muestras muy grandes, estos tests son extremadamente sensibles. Pueden dar un resultado significativo, P0.05, por desviaciones de la normalidad que en realidad son minúsculas y en la práctica irrelevantes. Pueden pitar por casi nada. Vale, o sea que no podemos fiarnos ciegamente del p-valor del test de normalidad. Hay que mirar todo el conjunto. Los gráficos, los valores de simetría y kurtosis y el resultado del test. Exactamente. Es un juicio clínico, por así decirlo. Tienes que integrar toda la información. En nuestro ejemplo, si el ensayo 1 se ve bien en el histograma y QQ tiene asimetría y kurtosis bajas y el KS no es significativo, P0.147, pues concluimos que es razonablemente normal. Pero si el ensayo 2 se ve raro, tiene valores altos de simetría kurtosis con Z significativas y el KS es significativo, P0.001, pues la conclusión es clara. No es normal. Clarísimo el proceso para la normalidad. Llamada homocedasticidad. ¿Qué significa esto? Pues básicamente significa que la variabilidad o dispersión de los datos es similar en los distintos grupos que estás comparando si haces una NOVA o una TD-Student para grupos independientes, o que la variabilidad de una variable es constante a lo largo de los diferentes niveles de otra variable en estudios de correlación o regresión. Lo contrario sería la heterogeneidad, ¿no? O heterocedasticidad si es en correlación. Eso es. Heterogeneidad de varianzas entre grupos, o heterocedasticidad en la relación entre variables. Recuerdo haber visto ejemplos muy claros. Imagina comparar las notas de inglés de dos colegios. Ambos tienen una media de 5, pero en uno casi todos sacan entre 4 y 6 y en el otro las notas van desde el 0 hasta el 10. Misma media, pero varianzas totalmente distintas. Perfecto ejemplo de heterogeneidad entre grupos. Y para la heterocedasticidad, ese gráfico típico de dispersión en forma de cono o embudo, por ejemplo entre autoeficacia y autoestima. Quizás la gente con baja autoeficacia tiene una autoestima similarmente baja, pero entre la gente con alta autoeficacia, la autoestima varía muchísimo. Algunos la tienen altísima y otros, sorprendentemente, no tanto. La nube de puntos se abre. Otro ejemplo excelente. Muestra cómo la dispersión de la autoestima no es constante. Aumenta con la autoeficacia. Eso es heterocedasticidad. ¿Y cómo comprobamos esto de forma estadística? Al menos para la comparación de grupos. Para comparar varianzas entre grupos independientes, el test más utilizado es el test de Leven. Ah, sí, me suena. Su hipótesis nula, H0, es que las varianzas de los grupos son iguales en la población. Si el p-valor asociado al test de Leven es menor que nuestro alfa, 0,05, rechazamos la H0 y concluimos que las varianzas son diferentes, es decir, hay heterogeneidad. Y supongo que también le pasa lo mismo que a los test de normalidad con muestras grandes, ¿no? También puede ser demasiado sensible. Pues sí, le pasa exactamente lo mismo. Con muestras muy grandes, el test de Leven puede detectar diferencias de varianza estadísticamente significativas que en realidad son muy pequeñas y puede que no afecten mucho al análisis principal, como el ANOVA. Por eso a veces se complementa con otras reglas o tests, como el Fmax de Hartley, aunque Leven es el más común en los software. Entendido. Entonces, para resumir un poco, verificar estos supuestos, normalidad y homogeneidad, no es un mero trámite burocrático antes de hacer la prueba importante. ¿Qué va? ¿Qué va? Es absolutamente fundamental. Es asegurarse de que esa prueba que vas a usar, ya sea una T, una NOVA, una correlación, realmente es la herramienta adecuada para los datos que tienes, que va a funcionar como debe. Totalmente de acuerdo.
Es como revisar que los cimientos de un edificio están bien antes de construir los pisos de arriba. Si los supuestos no se cumplen y los ignoras, las conclusiones que saques pueden ser, bueno, papel mojado. Pura estadística ficción. Es la base para hacer ciencia de forma rigurosa y fiable. Y esto nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Si estos test de comprobación de supuestos como Kolmogorov, Smirnov o Levene pueden ser, digamos, demasiado sensibles con muestras muy grandes y detectar problemas que quizás son triviales en la práctica, ¿cómo se maneja esto? ¿Qué equilibrio debería buscar la persona que investiga entre hacer caso a la significación estadística de estos test preliminares y la evaluación más, digamos, visual o descriptiva con los histogramas, los cuckoo-plots, la simetría, la kurtosis? ¿Cuándo decides que un supuesto se cumple razonablemente bien para seguir adelante? Esa es la pregunta del millón. No hay una respuesta fácil y única. Requiere juicio experto, conocimiento del campo y a veces explorar análisis alternativos robustos si las violaciones son claras. Pero sí, es un equilibrio delicado.